Hi Beauty, el día de hoy les traigo esta reseña del iPhone 14 Pro Max. Como lo pueden ver, así viene, es exclusivamente un unboxing desempaquetando este producto. La caja inmediatamente es más delgada de todas las cajas de los iPhone que he utilizado. Aquí viene el sello o el cierre de seguridad totalmente con adhesivo que lo podrá retirar fácilmente. La caja tiene un diseño bastante básico pero llamativo, de tal forma que puedes observar el logo de Apple por todos lados en la parte superior, inferior y iPhone en los laterales. Por lo tanto, vamos a ver en la parte de atrás las especificaciones. Este es el iPhone 14 Pro Max, es de 256 gigabytes. Aquí vamos a proceder ubicándonos siempre con el indicador para abrirlo. Quitamos los sellos y esto es lo que encontramos al abrir el teléfono. Se deben retirar las cintas adhesivas ambas para poder abrirlo y es totalmente hermoso. Aquí tienen el iPhone Pro Max 256 gigabytes. Este tiene un alto de 160 milímetros, tiene cámaras principales, angular, ultra, en la parte de atrás, botones laterales para alzar el volumen, encendedores y por este otro lado trae este papelito que ven aquí, el cual te permite retirarlo. Tiene a los laterales totalmente acero inoxidable, control de volumen y timbre del silencio, como ya lo pueden ver en la mayoría de los iPhone. La parte trasera es mate. En la parte de abajo vamos a encontrar los micrófonos integrados, parlantes y de tal manera que puedes observar aquí que lo que trae en su cajita es simplemente el cable tipo C para cargar el iPhone. No trae cargador. Recalco que viene solo papelería y un aplique de Apple. Antes venían dos. Para muchísimas personas que no tienen idea, no trae cargador incluido, así que tienen que comprarlo aparte. Al final del video lo van a ver. Lo compré aproximadamente por $20. En sí, el precio del teléfono de iPhone 14 Pro Max lo encuentran en la misma página de Apple. Dependiendo de los gigabytes varía de precio. Aquí enfrente tiene un diseño de acero inoxidable, en la parte posterior de vidrio totalmente mate, texturizado, como ya les mencioné. Aquí lo vamos a encender para que ustedes puedan ver. El teléfono es totalmente nuevo, traído de los Estados Unidos. La pantalla es OLED de 6.7 pulgadas, diagonal sin marco, lo que permite que te abarque totalmente la pantalla. Aquí encendemos y sale inmediatamente el logo de Apple. Característica: viene con una Super Retina XDR. La resolución es fabulosa, de 2796 por 1290 píxeles a 460 pp, por lo que te hace un excelente teléfono. Es un Pro Max, se supone que es lo más de Apple, y en lo que iPhone se refiere es el más grande también. Y esto es lo que tarda en encender. Tiene una batería bastante buena. En teoría es una de las más larga duración que tienen los iPhone. Aquí puedes registrar el país donde está. En estos momentos yo me encuentro en Ecuador, así que vamos a estar escogiendo el país, la región, para seguir avanzando. Aquellas personas que no sepan, estos teléfonos ya no tienen ranura para SIM card, obviamente desde el anterior, pero quiero que sepan eso por si lo traen al país. Tienen que acoplarse a un paquete o un plan de datos postpago en la empresa donde lo ofrecen. En este caso Movistar, estuve averiguando y así se ve el teléfono. Es súper lindo, honestamente vale la pena. Y por este otro lado ya yo le compré un case o un protector, que es el que tiene puesto. Se lo estuve comprando también en color morado para que haga juego con el teléfono y se ve bastante bien. No puedo seguir avanzando en cada una de las especificaciones porque obviamente tengo que registrar el teléfono y todo esto. Por este otro lado tengo la compra adicional del cargador tipo C en Apple original.
Este tuvo un precio, como les dije, de $20 aproximadamente. Estas son las especificaciones que te aparecen aquí. Es necesario que lo compres si quieres que tu celular tenga un mayor rendimiento. No es bueno utilizar cargadores que no sean de la marca original del teléfono. Por experiencia te digo, siempre trata de utilizar cargador original para Apple y así la batería te durará muchísimo más tiempo, hablando de la vida de la batería a largo plazo. En estos momentos, como pueden observar, la cajita es así súper básica, también trae su sello de seguridad y les estaré mostrando cómo viene en este paso. Es simple, como pueden observar, solamente viene el adaptador o el cargador, específicamente lo que va a la corriente. Esto no trae cable porque se supone que el cable ya viene incluido en el teléfono, entonces lo que estarías pagando es como por ese conector que va al tomacorriente. Tiene el símbolo de Apple ahí, viene contramarcado, es bastante bueno, trae lo que es su manual básico y por este otro lado más papelería. No trae más nada que esto y obviamente encarece un poco más el teléfono, aunque su precio no es exorbitante, pero estamos hablando de $20 que trae, que hay que gastar adicional y que obviamente no trae cable. Es decir, así como el teléfono trae cable, más no conector o cargador, el cargador por sí solo viene eso, el cargador. Este case si no es original de Apple, esto lo estuve ordenando en Amazon, me pareció súper bueno por un precio como de $15 aproximadamente. Es uno de los más compactos que pude encontrar y que tenga anticaída. Si tienes alguna duda o sugerencia, no olvides comentarlo aquí. Puedo responderte. Este unboxing lo estoy haciendo de manera rápida para que ustedes puedan observar cómo es el iPhone 14 Pro Max. Espero que este video te haya servido si deseas elegir este teléfono. Si tienes alguna duda, no olvides suscribirte al canal para conocer más adelante más detalles acerca de este teléfono y lo voy a estar comparando con el iPhone X, que es el que también tengo por el momento, a ver cuál de los dos resultó siendo mejor. Obviamente a gamas diremos que el 14, pero hablaremos de ello. No olvides suscribirte en el canal. Gracias por el apoyo, gracias por mirar mis videos y nos vemos hasta un próximo episodio de tecnología. Anywhere you go, you belong. Anywhere you say